En Casa con María, el primer programa de orden y organización en el hogar de la radio española, en Radio Intereconomía. Para los que quieren disfrutar de su casa, tenerla organizada y en orden, cuidar la decoración, los aromas, la alimentación, gestionar bien su tiempo en su hogar. En definitiva, ser más felices. En Casa con María. Dirige y presenta María Leani, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden. Muy buenos días. Hoy comienza este programa y, como todos los comienzos, viene cargado de ilusión y de ganas. Ganas de acompañar a todos los oyentes a los que les guste sentirse a gusto en casa, cuidar del hogar, llegar a casa y sentirse relajado o relajada, con la casa en orden y las rutinas organizadas. Tener un hogar que refleje su estilo de vida. Todos los sábados de 10 a 11, aquí en Intereconomía, hablaremos de todo lo relacionado con el hogar. Te acompañaré si te apetece en las mañanas de los sábados, ese momento en el que arrancas el fin de semana, te tomas un café tranquilamente mientras escuchas la radio, planificas tu día, o si ya estás activo o activa, me llevas contigo mientras haces tus tareas en casa. Hablaremos de decoración, cocina, orden en casa, gestión del tiempo, familia, bienestar, en definitiva, todo lo que nos lleva a vivir con armonía en el hogar. Soy María Leani, organizadora profesional de espacios y fundadora de Atelier del Orden. Ayuda a las personas a ordenar sus casas, a organizar sus rutinas domésticas, gestionar mejor su tiempo, sus rutinas familiares, mejorar el bienestar y llevar la paz a su hogar. Podéis encontrarme en mi web atelierdelorden.com o en Instagram y otras redes sociales como Atelier del Orden. En el programa de hoy vamos a hablar de la acumulación de pertenencias en el hogar. ¿Por qué acumulamos? ¿Es un problema? ¿Puede hacernos daño? ¿Por qué generamos ese apego excesivo hacia las cosas materiales? Aprenderemos técnicas para desprendernos de las cosas que ya no vamos a utilizar y que están ahogando nuestra energía en casa. Hablaremos de todo ello con la doctora Alicia Soltero. Tendremos también el testimonio de una persona acumuladora que ha encontrado el camino para empezar a dejar ir una parte de sus pertenencias. En nuestra sección de cocina y alimentación hablaremos de batch cooking, cocinar un día para toda la semana, organización de menús semanales saludables que nos permitan comer sano, rico y sin tirar comida, que a todos nos duele. Estará con nosotros Rita Cifuentes, chef de cocina y experta en organización y gestión del hogar. En el tiempo que dedicamos a decoración e interiorismo, comentaremos con Habitísimo cómo ha cambiado la pandemia la forma de relacionarnos con nuestro hogar y nuestras necesidades en casa. Y también vamos a ver cuáles son las tendencias que vienen en materia de decoración y reformas en el hogar. Y aprenderemos a darle un aroma a nuestra casa, a nuestro hogar, porque los aromas se quedan impregnados en nuestra memoria y acompañarán nuestros recuerdos de por vida. ¿Quién no recuerda el olor a lavanda al entrar en casa de la abuela? O a chimenea al entrar en la casa del pueblo. Hablaremos de aromaterapia en el hogar con Catalina, de Cata Esencial. Bienvenidos a casa. Comenzamos. Los sábados de 10 a 11 de la mañana en Casa con María, el programa del hogar en Radio Intereconomía, con María Leani. Bueno, pues entramos de lleno en el tema de la acumulación en los hogares, el tema que traemos hoy al programa, las dificultades que encuentran muchas personas para desapegarse de las cosas que hacen que al final vayamos acumulando pertenencias en casa y haya una energía negativa, un agobio. Vamos a hablar de todo ello. Para hablar de ello nos vamos hasta México, Guadalajara, con la doctora Alicia Soltero. Alicia, muy buenos días. Buenos días, María. Un gusto estar en tu programa. Un placer recibirte aquí. Vamos a presentarte a los oyentes, aunque eres una persona ampliamente conocida. Eres psicoterapeuta familiar sistémica, directora del Instituto de Superación Integral de la Mujer de México. Fuiste nominada como Mujer del Año en la categoría de Periodismo y Apoyo a la Mujer y eres conferenciante ahí en México y a nivel internacional. Vaya currículum, ¿eh, Alicia?
Muchas gracias, María. Sí, son muchos años. Muchos años. Venga, vamos a entrar en el tema, si te parece, en el tema de la acumulación, Claro. que es un tema que hace, tú lo sabes perfectamente, hace bastante daño a las personas. No es un tema solo de decir, bueno, es que tengo la casa llena de cosas. No, es que me está haciendo un daño. Hay comportamientos que facilitan o que propician, digamos, la acumulación de pertenencias en los hogares. Está la compra excesiva o la compra compulsiva, la dificultad para desapegarse de las cosas. ¿Por qué se producen estos comportamientos, Alicia? ¿Qué puede haber detrás de ellos? Mira, María, cuando me preguntas, la compra compulsiva es un conflicto, el no poderse desapegar de las cosas es otro conflicto. Entonces, estaríamos hablando aquí de dos conflictos. Una compra compulsiva tiene, por ejemplo, estamos hablando como de una adicción, ¿no? Uh-huh. Cuando tú compras, es esta necesidad de tener. Y yo estoy sustituyendo a través de los objetos lo que siento que no tengo en la vida. Y generalmente es amor, es cariño, es contacto con los míos. Entonces, hay una manera, y la manera de comprar compulsivamente es la manera de descargar la angustia que me produce el vacío. Uh-huh. ¿Sí? Y la otra es la dificultad para despegarme de las cosas, sobre todo de las cosas materiales. Depende también de las edades, María. Si tú te fijas, cuando vemos programas de acumulación, en los programas de acumulación, cuando hay muchos acumuladores y ves una cosa entre basuras, revistas, objetos, comida, esto ya es un trastorno de comportamiento, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, las personas mayores son personas que van a acumular y les va a costar más trabajo desprenderse de sus cosas, pero porque sus cosas les representan sus referentes. Uh-huh. No es lo mismo tener una casa llena de basura y de revistas que tener una casa con el recuerdito de la primera comunión, el recuerdito de la boda, la foto de aquí, la chamarra del hijo. No desarman la habitación del hijo cuando el hijo se casa, sino que lo dejan ahí, como dice la canción, por si volvieras. Uh-huh. Es lo que les va marcando el sentir que tienen a estas personas todavía con ellos. Si tú vas a un asilo de ancianos, en el asilo de ancianos, ellos siempre cargan una bolsita. ¿Y qué cargan ahí? Sus pertenencias, lo más valioso, la estampita de la Virgen, no sé qué, su rosario, las fotos de sus hijos y el papel del baño, por alguna razón. Entonces, cuando hay esta acumulación, cuando no me puedo desprender, es una cosa, no me puedo desprender porque esto está marcando mis referentes. Pero cuando ya no me puedo desprender de absolutamente nada, estamos hablando de que el vacío es mucho más grande y ahí hay mucha angustia, ¿no? Y una manera de no vivirla es sentirse lleno de, aunque fuera basura. Ajá. Bueno, está clarísimo, está clarísimo. Hay un componente también, ahora que hablaba del tema de la edad, el tema de ser mujer, no sé, cada vez que se hace pública una estadística que se ha hecho sobre estos temas, las mujeres salimos muy por encima de los hombres. ¿Hay algo que haga que la mujer tenga ese comportamiento, sea más susceptible de desarrollar ese comportamiento que los hombres? Claro, porque biológicamente la función de la mujer es contener, es acoger, y la del hombre es producir. Entonces, cuando nosotros no podemos contener, no tenemos a alguien a quien contener, contenemos cosas que nos simbolicen aquello que en lo real no podemos contener. Nuestros hijos, nuestra pareja, ¿sí? La función de nosotras las mujeres es contener, y esto es biológico. Fíjate cómo, por ejemplo, la mujer es la que se embaraza, la que contiene al bebé en su vientre, la que contiene la leche en sus senos. Biológicamente estamos diseñadas para contener, de tal forma que cuando no puedo contener a nadie en el exterior, como mis hijos, como mi pareja, como los míos, entonces, lógicamente, los sustituyo con objetos. Por eso somos más proclives
a esto de la acumulación, realmente. Está claro, está claro. Muy interesante, la verdad, porque hay veces que nos quedamos en el argumento básico, en la charla de café, ¿no? De bueno, las mujeres acumuláis más. No, es que hay algo detrás, efectivamente. Hay toda esta serie de razonamientos y toda una historia hasta biológica detrás. Claro. ¿Cómo se puede dejar atrás la acumulación? Hemos definido el problema. Seguro que hay más de un oyente que está diciendo, yo acumulo. Habrá grados, por supuesto. Habrá quien acumule un poco más y habrá quien tenga una patología, un trastorno de acumulación o un Diógenes. En general, ¿qué ideales podemos dejar de un poquito de optimismo, digo yo, ¿no? ¿Se puede salir de esto? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, uno solo no puede. De entrada, te quiero decir que una persona sola no puede, porque para ella no es problema. Para ella tener tantas cosas en su casa, en su closet, en su cocina, para ella eso no es problema. Esa es una manera de disminuir su angustia. Entonces, esta persona sola no podrá. Necesita ayuda, una persona que pueda ayudarla junto con la familia en este trastorno de acumulación. Tendrán que ayudarla. Solita no se puede, pero para los familiares que están alrededor, darle contención a esta persona, estar presentes, estar con ella, en donde, y yo, para evitarlo, necesito tener mis áreas cubiertas, ¿sí? La acumulación lo vemos únicamente en los objetos, María, pero también acumulamos trabajo y también nos llenamos de trabajo. También. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esta capacidad de salir al exterior y socializar y tener tu parte social, tu parte espiritual, tu parte física, tu parte mental en equilibrio. De pronto, claro, nadie te dice, oye, estás acumulando trabajo, trabajas 16 horas al día. Eso es muy bien visto porque estás siendo muy productiva, pero a final de cuentas es una acumulación de trabajo. Totalmente. Porque te priva de otras cosas. Tan malo es la acumulación como el desprenderse completamente de todo. Por ejemplo, hay personas que tienen un trastorno por el orden y se la pasan tirando y limpiando y sacudiendo y despejando, ¿no? Y eso también es otro trastorno, ¿no? Tener un orden perfecto en casa, en donde parezca tu casa una fotografía de revista, bueno, pues también nos habla de algo, ¿no? Claro. Ni tan, ni muy. Sí, porque tratamos mantenernos en equilibrio. Eso es. Porque pasarse de orden, que también lo tratamos, ¿no? Los organizadores profesionales, al final la gente sufre igual, porque hay un afán de perfeccionismo, son perfiles, al menos con los que yo trabajo, muy perfeccionistas, ¿verdad? Y entonces, al final la angustia viene o por quedarse corto o por pasarse, como tú dices. Y volviendo un poquito, Alicia, al tema del apego insano, ¿no? Hacia las cosas materiales, que hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dejo? Si es que yo pienso, el dinero que me he gastado en esto, ¿cómo lo voy a tirar? ¿Cómo me voy a desprender de ello? Que hoy en día ya no se tira, ya se dona, se vende, se pasa a un familiar. Pero bueno, para entendernos, ¿no? La palabra tirar, que es como muy visual, ¿no? De dejar ir una cosa. ¿Cómo puede esa persona efectivamente que se pone esas trampas mentales, ¿no? De decir, me ha costado un dinero, tengo un apego emocional, es de mi marido que ya falleció, ¿cómo lo voy a dar si está en buen estado? ¿Cómo hacemos frente a eso? Bueno, lo primero es tomar al objeto que tú sabes que ya no tiene ninguna función. Aquí en México le llaman tiliches. Ese es el nombre de los objetos, que no está ni tan malo como para tirarlo, pero tampoco tan bueno como para disfrutarlo, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo observo que tengo este objeto que no es ni tan bueno ni tan malo, pero que no le estoy dando una utilidad, por ejemplo, yo creo que es súper importante que lo toques y que sientas en tu cuerpo qué sucede cuando tú simple y sencillamente lo pones en la cesta de tirar o donar o regalar, ¿no? Y que cuando tú te pones en contacto con estas emociones, con estas sensaciones en tu cuerpo, ubiques en dónde está, porque dependiendo del lugar es lo que te está significando.
Por ejemplo, si yo siento en el pecho, está hablando de una angustia y muy probablemente haya una angustia de separación. El objeto únicamente está tapando esta angustia de separación. Tenerlo, siento como que no estoy separado de, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, ese es el conflicto que tú trabajarás con tu terapeuta, con tu profesional, ¿no? Un conflicto de separación. Pero si lo que tú sientes es en el estómago, ¿sí? Es como, me van a quitar algo y esto es injusto, sobre todo en la boca del estómago. Uh-huh. Y entonces tendrás que revisar qué es aquello que tú sientes que injustamente alguien te quita o te quitó en otro momento, y este objeto lo único que está haciendo es sentir que sí lo tienes. O puedes sentir, por ejemplo, que tu ano se aprieta, ¿no? Uh-huh. Porque a veces cuando vamos a hacer algo, el esfínter se aprieta. Y entonces ahí, cuando tú sientes eso, es sentir como que estoy perdiendo un lugar si yo me deshago de esto. Como ya sabes que nosotros tenemos la egoteca, ¿verdad? Sí. El diploma de kinder, el diploma de primaria, el diploma de secundaria, de cuando sacaste primer lugar en cajón de arena, eso yo le llamo la egoteca. Hay muchos papeles, reconocimientos, que no tiene ningún caso que los tengas. ¿Por qué no los tiras? Porque pierdo mi lugar. Eso me recuerda que en algún momento tuve un lugar. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, es tocarlo, qué es lo que te está representando, y sobre eso trabajarlo, María. Es que no es tan fácil, no es como la receta de, mira, tal cual, ¿no? Claro que no, pero bueno, ahí le dejamos una pista a la persona, ¿eh? Ya les vamos dejando ideas. Esto hace falta ayuda, hace falta que la familia esté contigo, hacen falta una serie de cosas. Alicia Soltero, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy. Muchísimas gracias, María. Un saludo para todo tu público y bueno, buen estar. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igual. Tenemos ya el punto de vista médico sobre el tema de la acumulación, aunque es una cosa, todos lo sabemos, que quien más, quien menos, todos somos acumuladores en nuestros hogares. Vamos a hablar con una mujer que ha sufrido la acumulación de pertenencias en su hogar, que sin llegar a registrar un comportamiento patológico, sí ha sentido el impacto negativo que esto produce en su vida diaria. Tengo que agradecerle especialmente a nuestra invitada que haya querido compartir su experiencia con nosotros, porque sé que es algo muy personal, pero también me parecía importante tenerla aquí porque puede ayudar a otras personas que estén sufriendo acumulación y que no sepan cómo dejar atrás ese problema. Vamos a hablar ya con Mónica. Mónica, muy buenos días. Hola, buenos días, María. Muchas gracias, como te decía, por compartir tu experiencia con nosotros. Cuéntanos cómo empezaste tú a notar que en tu vida diaria el tema de la acumulación era un problema o te podía causar problema. Bueno, en mi familia siempre ha habido una tendencia a guardar recuerdos, ir anotando todo, llevar diarios, hacer colecciones, o sea que tiene un componente yo creo que hereditario, pero nunca había sido un problema. Realmente yo me empecé a dar cuenta que era un problema cuando me apunté en mi pueblo a poner un puesto en el mercadillo y pedía a todos los que me rodeaban si tenían juguetes o ropa que no usasen para ponerla en el mercadillo. Y claro, puse mi puesto y claro, cada vez que me venía a casa, porque esto se repetía cada 6 meses, pues iba acumulando cada vez más cosas y eso me generaba un agobio a ordenarlas, dónde meterlas, no me quería deshacer de ellas para ponerlas en el siguiente mercadillo. Y esa acumulación ya me empecé yo a dar cuenta que me generaba mucha ansiedad. Eso fue como hacia el 2007, 2008. Tú ya mencionabas alguno de los sentimientos o sensaciones que te provocaba la acumulación, ¿no? Decías agobio, que yo creo que eso es generalizado. Cualquier persona sí. cuando tiene ese momento en su casa que dice, madre mía, estoy acumulando demasiado, te entra como una taquicardia, un agobio. Eso es común, vamos, en Atelier del Orden, cada vez que vamos a una casa donde hay exceso de pertenencias, que te diré que es la mayoría, hay ese sentimiento de agobio. Cuéntanos un poquito más, tú nos decías cómo te diste cuenta, pero ¿qué sentimientos te ha generado esto? ¿Qué sentimientos negativos? ¿O cómo notabas tú que te estaba haciendo daño? A mí me generaba un bloqueo a querer enfrentarme a eso y lo iba postergando y iba diciendo, bueno, mañana, tal. Y claro, como lo iba
procrastinando, pues cada vez peor. Me generaba ansiedad de enfrentarme a eso, ya no quería ni verlo. Entonces lo tenía como, lo metes en un cajón de tu mente, ¿no? Mientras tengas espacio para guardarlo, pues ahí está guardado. Eso pasa mucho, sí, cierto. Pero, ¿qué mensajes mentales te dices tú cuando tú estás ordenando, verdad? Y empiezas a coger ropa, un jersey, que ves que tienes 10 jerseys, un bolso, lo que sea, me da igual. ¿Cuáles son esas trampas mentales que tú te pones que no te dejan desprenderte de las cosas? ¿Qué te dices para decir, joder, ¿cómo voy a dejar yo ir esta pertenencia? Pues mira, yo es que como ya llevo muchos años autoanalizándome, porque esto, ya te digo, viene del 2008, pues me he dado cuenta que hay tres cosas que me están frenando mucho. Por un lado, el aspecto emocional, el componente emocional que tiene cuando es un recuerdo tuyo, cuando es algo que ha sido de tus hijos, que ha pertenecido a su infancia o que te la regaló tal persona, siempre te da pena. Te da pena darlo y dices, bueno, lo guardo porque tengo espacio de sobra. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando te dan cosas o las coges, porque también en esta sociedad de consumo ves al lado de los contenedores verdaderas joyas de muebles y luego también cosas que están en perfecto estado. Entonces está el componente medioambiental, que la conciencia. Yo tengo una conciencia ya muchísima de la superproducción que estamos acumulando en el planeta, que lo estamos arruinando. Entonces yo le quiero dar una segunda utilidad, pero no hay organismos oficiales que hayan puesto ninguna. Yo creo que esto tenía que estar más trabajado, que tenía que haber sitios donde se recogiesen y se vendiesen a precios muy, muy, muy baratos para darle una segunda utilidad, porque nos quedamos sin planeta. Entonces eso me frena muchísimo a la hora de desprenderme de una cosa, porque digo, ¿cómo no voy a tirar la basura? Y pienso en las islas de plásticos, en las basuras, y entonces eso me frena. Y luego está el componente económico, que esas tiendas de segunda mano, todas esas páginas de Wallapop, Vinted, tal, que te dicen, es que te puedes sacar un dinero, que es una trampa. Es una trampa porque luego no te puedes sacar prácticamente nada, o lo das medio regalado, tienes que acumularlo, tienes que publicitarlo, tienes que desplazarte y enviarlo. Y eso para nada es económicamente rentable, para nada. Entonces esas tres pautas son las que me frenan a mí, las que yo me he dado cuenta que me estaban frenando muchísimo. Entonces, después de tanto tiempo trabajándome, me he dado cuenta de que sí, que el componente emocional no lo vas a poder evitar, y entonces tengo cajita de recuerdos. Pues en esa cajita tiene que entrar eso y no tiene que entrar nada más, lo que me quepa ahí. Entonces ahí tengo los recuerdos de mis hijos y los tengo. Entonces yo misma me hago mi autolavado y digo, ¿esto realmente para qué? Para nada. Venga, si ya tengo esto. Entonces, ¿Qué herramientas, Mónica, te has encontrado tú que te hayan podido servir para ir dejando atrás la acumulación? Porque tú misma sabes que has reducido mucho tu acumulación y que has mejorado mucho. ¿Cómo lo has conseguido? Ya de forma más breve. Me ha ayudado mucho leer a través del atelier del orden y cosas que he ido practicando, darme cuenta de que realmente en la ansiedad que me producía, cuánto estaba yo dispuesto a dar para quitarme esa ansiedad. Entonces, pensando, ¿cuánto pagaría yo por no sentirme así? Es que pagaría lo que fuera. Entonces, por mucho que me pueda sacar un mercadillo 100 euros, es que pagaría 100 euros porque me ayudaran. Entonces, yo le pongo una cifra y digo, si doy esto me voy a sentir X mejor. Y así lo doy. Y empiezo a tirar bolsas y bolsas a sitios de contenedores de ropa que las puedan reciclar, que para mí eso es muy importante, no tirar a la basura. Entonces, a mí me funciona el darle un valor económico al agobio que me voy a quitar. Es una buena herramienta. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Es una buena herramienta y seguro que va a ayudar y va a dar ideas a más de uno que quiera empezar a dejar atrás la acumulación. Mónica, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Buenos días. En Casa con María, sección Cocina y Alimentación. Comemos en casa. Venga, nos ponemos el delantal, tenemos una invitada de lujo, yo estoy encantada que me acompañe hoy en el estudio. Estamos hablando en el programa de cómo dejar atrás la acumulación de pertenencias en los hogares.
Y en cocina hoy lo vamos a relacionar. En cada programa era de forma independiente, pero hoy sí, porque tiene ese puntito. Voy a presentaros ya a nuestra invitada. Ella es Rita Cifuentes, directora de The Home Academy, la primera escuela de España especializada en organización y disfrute del hogar. Rita, muy buenos días. Buenos días, María. Estoy encantada de estar contigo. Y nosotros de tenerte aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de batch cooking. Tú nos vas a explicar lo que es. Yo decía que es cierto que es un término que se está generalizando, que se está conociendo. Hay quien todavía no lo conoce, pero mucha gente ya empieza a conocerlo. Eso de ayudarnos, ¿no?, a gestionar nuestro tiempo también en la cocina. Ahora nos lo vas a contar, pero además le veíamos ese puntito, ¿verdad?, de estamos aprovechando todo lo que tenemos de alimentación, todo lo que tenemos en despensa y en nevera. Y entra dentro de esta línea que tenemos en el programa de despejarnos un poco, de dejar de acumular. Exacto. Cuéntanos un poquito qué es el batch cooking y qué beneficios nos aporta. Pues mira, el batch cooking es cocinar para la semana, lo que hemos hecho durante mucho tiempo, pero haciendo un método, creando un método de manera que en un espacio corto de tiempo puedas cocinar preparaciones que sean comodín y que te valgan para hacer diferentes recetas. Eso es exactamente. Entonces tiene que haber, claro, hay una coordinación del tiempo que tienes, de esas recetas que has decidido hacer. ¿Cómo nos organizamos? Vamos a imaginarnos a una oyente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues yo quiero probar eso, quiero aprovechar porque trabajo fuera de casa, quiero llevarme tuppers o en casa, quiero ir dejando organizada la cocina de la semana. ¿Cuál es el paso a paso para empezar con esto del batch cooking? Sí, es importante esto del paso a paso para empezar, porque a veces se emocionan o os emocionáis, empezáis a hacerlo y os encontráis con unos impedimentos que ni siquiera os habíais planteado. Entonces, bueno, lo primero es hacer un buen plan de menús. Y en ese plan de menús ya tenéis que visualizar qué preparaciones y apuntar esas preparaciones que, como os decía antes, os van a servir como comodín para hacer diferentes recetas. Después vamos a una parte muy práctica. Tenéis el menaje adecuado para hacer esas preparaciones. A lo mejor tenéis que haceros con una cazuela al vapor para poder cocinar al vapor. Bueno, una rejilla para poner encima de una cazuela. No hay que irse a grandes gastos. Y también a lo mejor alguna cazuela o sartén más grande, puesto que hay esas preparaciones comodín no van a ser, por ejemplo, para 4 personas que comerían una vez, sino a lo mejor vais a tener que doblar o triplicar esa ración. Entonces, lo del menaje es importante. Otra cosa importante son los tuppers, porque cuando tengáis un montón de preparaciones, ¿en qué tupper? ¿En qué tarros? No os olvidéis de reciclar. Podéis reciclar muchos tarros y envases que son estupendos para tener los tuppers metidos en el frigorífico. Y otro punto no menos importante es el espacio que tenéis en el frigorífico. Porque de verdad, cuando se hace batch cooking se genera mucha comida, porque se supone que el batch cooking vamos a cocinar 1 o 2 veces a la semana, no más. El resto van a ser pequeñas preparaciones, ¿vale? O regenerar, ¿vale? Mira, algo que no hemos comentado antes, que sí que me lo habías preguntado, ¿qué beneficios nos aportan? Eso es importante, ¿no? Hablar de los beneficios que nos aporta hacer este tipo de organización en la comida. Y los beneficios los podemos catalogar en 2. Uno son los económicos, porque sí que ahorráis tiempo, pero os puedo asegurar que ahorráis un 30% en la cesta de la compra. Eso es muy importante y está comprobado, ¿eh? En The Home Academy nuestras alumnas y nuestros alumnos lo comprueban, no se lo creen y al final sí, dicen efectivamente. Por supuesto, tiempo, ahorráis también en energía, puesto que a la vez cocináis varios platos, ¿vale? En energía. Y también lo que es algo muy importante, lo tenéis tanto tan bien organizado o tan presente, más que organizado muchas veces, tenéis tanta atención en lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho, que no tiráis nada. Y eso es un punto importante, no tirar comida.
Sin ¿vale? duda. Esos serían. Y luego sí que hay beneficios saludables, pero esos van mucho más en relación con ese tipo de planificación que vosotros hagáis. En The Home Academy, por supuesto, trabajamos cocina mediterránea, cocina de temporada y, por supuesto, de proximidad, porque si es de temporada tiene que ser de proximidad. Vamos a dejarles un ejemplito, aunque no vamos ya muy bien de tiempo, pero una idea para que lo vean un poco ya en real, ¿no? Algo que puedan cocinar con verduras, por ejemplo. Bueno, pues miraros, imaginar que cocináis unas verduras al horno, unas verduras asadas, ¿no? Hacéis toda una plancha o 2 bandejas de verduras asadas de temporada. Pues cuando las tengáis hechas, con esa preparación, que es la que yo llamo comodín, podéis hacer un paté de verduras, una crema de verduras, podéis hacer una empanada donde entren verduras. Bueno, para que veáis que con una misma preparación sí que podéis sacar diferentes recetas, porque, como os decíamos, en The Home Academy somos especializados en organización de la casa, pero también en bienestar. Y consideramos que no todos los días hay que comer lentejas, sino las lentejas o verduras pueden aparecer en diferentes maneras con mucha más creatividad. Y terminamos con el pollo, que es un alimento de estos comodín, sano, que nos vale para muchas cosas. Una idea rápida. Bueno, pues mira, una idea rápida. Podéis cocinar pollo, un guiso de pollo, y arriba del guiso de pollo con una rejilla cocináis unas patatas o unas judías verdes al vapor. Entonces, con ese pollo lo podéis servir como el guiso de pollo, pero también lo podéis servir en unos bocadillos con unas laminitas de queso por encima que se funde, ¿sabes? Estos bocadillos que se llevan ahora tan generosos. Y, por supuesto, lo podéis poner en el fondo de una sopa, en un caldo. Bueno, María, hablaríamos y no pararíamos. Hay 1000 ideas, me está entrando un hambre tremendo, Rita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a ti de nuevo, María. Mi casa bonita, decoración e interiorismo, con María Leániz. Y hoy en materia de decoración e interiorismo vamos a hablar con Isabel Alonso. Ella es directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo, la plataforma de reformas en el hogar. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, María. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, vamos a mirar cómo ha influido la pandemia. Estamos ya todo el día hablando de la pandemia, ¿no? Cómo ha influido en nuestra vida, pero es que realmente en el hogar ha influido muchísimo por esa tendencia de quédate en casa, ¿no? Lo hemos tenido que hacer de forma obligada y lo seguimos haciendo por gusto, por los dos componentes, y eso sí ha tenido consecuencias. Cuéntanos cómo ha influido la pandemia en las necesidades o en las necesidades o en los gustos de vuestros clientes, en el ámbito de reformas del hogar o de la decoración. Bueno, como bien dices, ha habido un antes y un después con el hito de la pandemia, ¿no? Al final, ahora pasamos muchísimo más tiempo en casa, el ocio es en casa, la mayor parte del ocio es en casa, trabajamos en casa, estudiamos en casa, un montón de acciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha cambiado la mirada de los usuarios, de los ciudadanos hacia nuestra vivienda, hacia nuestro hogar. Lo que antes entendíamos que era asumible, o que, bueno, no estoy lo más cómodo que yo querría estar, pero bueno, como paso muchas horas fuera de casa no me importa, y ahora no. Entonces sí que tenemos que aprovechar esa mirada que estamos haciendo hacia nuestro hogar para hacerlo más cómodo, más habitable y, bueno, también más eficiente, ¿no? Y más sostenible. Uh-huh. Hay estudios que nos demuestran ya, porque sabemos que se hacen estudios rapidísimamente, y hay estudios sobre la pandemia, y hay estudios que nos han dado cifras y que nos dicen que la pandemia y el confinamiento han disparado el número de reformas en el hogar, los cambios de decoración. Hay un componente que todos vemos claro, y es que hay alguno que se ha ahogado un poquito en casa y entonces ha dicho, oye, yo necesito un balcón, yo necesito una terraza, un jardín, yo quiero tener mi casa más despejada, que me está agobiando todo lo que tengo. Cada uno ha hecho su giro mental y eso ha repercutido en empresas como Habitísimo. Yo quiero ver, porque claro, cuando un cliente llega a vosotros, vosotros escucháis todo el componente psicológico que él lleva en la cabeza. Oye, quiero tener este tipo de casa, este otro. Y luego el componente profesional que vosotros conocéis de qué le puedo yo ofrecer al cliente. ¿Qué cambios habéis notado ahí en el cliente? ¿Realmente estas estadísticas que decimos las habéis constatado? ¿Se ha producido un aumento en que las personas queramos reformar o cambiar la decoración del hogar? Bueno, como bien dices, nosotros justo desde mayo o junio empezamos a publicar nuestros informes sobre la reforma. Ahora acabamos de publicar el informe anual de la reforma, que además contamos con el prólogo de Iñaki Carnicero, ¿no? del Ministerio. Y la verdad que sí que se ha notado un crecimiento al final del año
de un 9% con respecto a 2019 en cuanto al volumen de solicitudes, de esa inquietud del usuario, pero no ha sido nada homogéneo, ha sido muy heterogéneo, marcado por lo que son las olas. Entonces sí que tuvimos el confinamiento, que ahí no se podía ni trabajar ni pedir nada, no se podía acceder a las viviendas por los profesionales, pero a la salida del confinamiento fue un boom tal que crecimos casi hasta llegando a casi al 50% de incremento con respecto al año anterior. O sea, que teníamos unas ganas locas de mejorar esta vivienda y hacernosla atractiva y poder acomodarla al nuevo uso que le estábamos haciendo, ¿no? Como decíamos, hemos cambiado esa mirada. Como dices, a lo mejor antes teníamos una terraza, un balcón que casi se usaban de trasteros aquí en Madrid también, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora queremos tenerlo un espacio donde nos permita pues desahogarnos, salir también de la rutina, esos cambios de decoración que tú indicas, ¿no? Y esos cambios, al final queremos que no todos los días sean iguales, sino tener un poquito de ilusión, y si esa ilusión la plasmamos en el hogar, pues está muy bien, ¿no? Sí que, por ejemplo, como decíamos de hábitos, pues fue un boom también el tema de los toldos en verano, la estacionalidad, y que es que además ahora pasábamos en la vivienda las mayores horas de calor, que antes a lo mejor las pasábamos en la oficina y cuando volvíamos ventilábamos un poco y refrescábamos la vivienda, ahora ya no. Entonces esos cambios de uso también han afectado muchísimo a las solicitudes. Ahora, por ejemplo, en invierno pues se ha incrementado muchísimo la mejora de la calefacción, la mejora de la carpintería exterior, o sea, buscar esa reducción de consumo y ese confort térmico, pues también se está notando mucho. Y bueno, pues al final no solamente es un cambio de pintura, que sí que al final el pintar la vivienda es como lo más habitual, ¿no?, que hacemos todos para renovarla, pero se está intentando por parte del usuario hacer una renovación quizás un poquito más profunda, no solamente limpieza de cara, sino pues lo que estamos hablando de mejorar esa habitabilidad, ese confort térmico, ese confort acústico, ya que además trabajamos aquí también el confort lumínico. Bueno, pues al final este tipo de cosas que también, aparte del confort, está alineado con la salud, pues también, como decíamos, la eficiencia energética, que además nos ayuda un poquito al ahorro en ese sentido, ¿no? Porque creéis que hemos cambiado la forma de relacionarnos con el hogar. Tú ya apuntabas algunos puntos. ¿Ese cambio ha sido positivo? Es decir, ¿queremos más a nuestro hogar o le hemos cogido un poquito de manía, por decirlo en términos muy llanos? Bueno, no nos gustó nada estar tanto tiempo en casa encerrados eso de sí. forma no voluntaria, ¿no? Pero sí es verdad que ahora somos más conscientes de las prestaciones que nos tiene que ofrecer el hogar, ¿no? Adaptarse a nuestras necesidades, a nuestros nuevos usos también. Y como decía, estar confortables, poder disfrutar de la cocina, ahora que también nos estamos aprendiendo a cocinar más, pues bueno, pues que sea un espacio de disfrute, no simplemente de un mero paso. El recibidor también al final se está poniendo mucho foco ahí, porque al final es nuestra conexión con el mundo exterior, ¿no? Que traemos las cosas sucias y tenemos que tal. Antes no era así. Las terrazas, los espacios abiertos, pues a lo mejor cerrarlos o aprovechar ahí un espacio, un huequito para hacernos nuestra oficina en casa. Eso te quería preguntar porque el teletrabajo es una de las tendencias donde, digamos, más se ha notado, ¿no? Siempre nos había tocado algún día trabajar desde casa, pero en muchos casos se ha convertido en una rutina. Hemos tenido que trabajar con niños en casa, que es otro reto también. ¿Os han demandado más en este sentido? Oye, me quiero hacer un rinconcito de trabajo en casa y no tengo espacio. ¿Cómo me monto un rincón de trabajo? Porque esto parece que es una tendencia que ha llegado para quedarse. En unos casos en más medida, en otros casos en menor medida. ¿Os han demandado mucho ese tipo y cuál es la solución que dais? Pues sí se ha notado bastante interés en ese sentido, porque, por ejemplo, antes, con respecto a 2019, comparamos con un año normal, ¿no? Digamos el 2019. Sí. Bueno, pues ahí las intervenciones más habituales era la reforma parcial y luego también baño-cocina, ¿no? Que también es una cosa bastante cómoda de hacer mientras estás viviendo. Y sí que se ha notado un incremento bastante grande en lo que es la reforma integral. Digamos, cogiendo parte de esas obras más parciales. Pero no solamente es que mejore, o sea, este incremento se haya producido en la reforma integral, sino que es que además lo hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque se ha incrementado muchísimo, casi más de un 30%, lo que es búsqueda de proyecto y obra. Es decir, el usuario lo que quiere es estar tranquilo mientras está haciendo esas obras, ¿no? Entonces lo que está pidiendo es un técnico y aparte del presupuesto de ejecución, un técnico que le ayude a conocer los plazos, los materiales, el presupuesto. Entonces, todo eso al final le va a ayudar a que realmente esa solución que se implante en esa vivienda esté alineada con las necesidades que realmente tiene
ese usuario para luego hacer uso de ella, pero también con las prestaciones y los condicionantes de contorno que tiene la propia vivienda, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar ahora de decoración. Hemos hablado mucho de reforma en la vivienda, pero vosotros tenéis también ese punto. Lógicamente, sois profesionales que asesoráis un poco en el global. ¿Cuáles son las tendencias de decoración que nos llegan para la primavera? Porque tú decías un año normal. Ahora ya no sabemos qué es normal, sí, ¿verdad? Y qué no es normal. Entonces, parece que vamos a poder dar un paso, un avance, ¿verdad? Parece que vamos a poder estar un poquito más en la calle o abrir nuestras zonas exteriores, pero también con una contención, porque todavía el virus no se ha ido, no nos ha abandonado. Con todo este panorama, ¿cuáles son las tendencias de primavera que llegan en el hogar? Pues mira, nosotros lo que hemos percibido es la búsqueda de materiales sostenibles, también fibras naturales, materiales innovadores que nos hagan también estar más conectados con la naturaleza. Y hay muchísima preocupación y se mira de otra manera, como estábamos hablando, pues materiales también reciclados o reciclables, tratar de reducir nuestra huella de carbono. Y luego, bueno, pues como aparte hemos estado hablando del mundo de las pérgolas, disfrutar ese espacio exterior que tenemos, reorganizar nuestra vivienda, que siempre hemos postergado, buscar un poco ese orden y dejar espacios más abiertos, y eso sí que se está notando también, los tonos claros en la vivienda, tratar de crear ambientes cálidos donde nos permita disfrutar de ese ocio casero que ahora estamos haciendo, ¿no? Y sentirnos fuera de rutina, no agobiados, sino pues con espacios un poquito más limpios, por decirlo así. Muy bien, pues nos vamos a quedar con todas esas ideas. Isabel Alonso, directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo. Un placer haberte tenido hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Bienestar en casa con María. Sentirse a gusto en casa. Pues entramos en nuestra sección de bienestar. Vamos a hablar con Catalina. Ella es especialista en aromaterapia de Cata Esencial. Catalina, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy estamos hablando en el programa de todo el tema de la acumulación de pertenencias en los hogares. Es algo que está muy generalizado, la verdad. Vamos guardando cosas. En el ámbito de los aromas y de los olores también guardamos cosas, ¿verdad? Hablábamos tú y yo de esa mochila tóxica que todos llevamos. Mochila que ahora nos vas a contarte un poquito más, pero es verdad que lo traemos de fuera. Ahora con el COVID parece que estamos más concienciados, ¿no? De que algo metemos en casa que es extraño y que nos puede hacer daño. Pero hasta ahora parece que no. Entrábamos ahí con todo lo que traíamos, más la mochila personal que ya llevemos de tóxicos. ¿Cómo nos ayudan los aceites esenciales a deshacernos de todos esos tóxicos que metemos en el hogar? Claro que sí, María. Pues como dices tú, es una mochila invisible que le vamos llenando con el aire que respiramos, con los productos que usamos para limpiar la casa o cuidarnos el cuerpo, el maquillaje. Y con todo esto, pues los aceites nos ayudan mucho a poder reemplazar muchos de estos productos que sí conllevan unos tóxicos, y nos ayuda a reemplazar con algo natural, con algo eficaz y útil, y que nos ayudan a poder minimizar esa mochila. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más cómo se extraen los aceites naturales, porque yo creo que todos estamos acostumbrados a los efectos positivos que tienen. Muchos lo hemos experimentado y los tenemos incorporados en casa, ¿no? Los aceites naturales. Pero es importante saber cómo se extraen, porque hay personas a las que no les gusta meter nada artificial en casa. Puede recomendarles una vela, un ambientador, pero hay muchos de ellos que tienen componentes que lo que hacen es incrementar esos tóxicos que metemos en el hogar. Pero los aceites esenciales no tienen ese problema, son naturales. Totalmente, María. Los aceites esenciales en realidad es lo más puro de la naturaleza concentrado en una gota de aceite esencial. O sea, tenemos la suerte que se destilan plantas, los cítricos, ¿no? Las cáscaras de cítricos y todo esto, y extraen lo más puro de la naturaleza, y eso nos da unos beneficios que nos ayudan muchísimo a nuestro día a día, para relajarnos, para afrontar el día de una mejor manera. Uh-huh. Es bueno dotar a nuestra casa, aquí siempre lo comentamos, de una cierta personalidad. Como tú eres de carácter, el estilo de vida que tú llevas también debe reflejarse de alguna manera en la casa, y los olores, los perfumes, los aromas que alguien percibe cuando entra en nuestro hogar forman parte también de cómo nos percibe a nosotros. Es algo integral, cómo nos identifican. ¿Cómo maridan los distintos aromas que tenéis en aceites esenciales con la personalidad de cada uno? ¿Cómo podrían reflejar
el que una persona es extrovertida o tiene un estilo de vida activo, o hay otra que es más tranquila, que le gusta el silencio, la serenidad? Totalmente. Los aromas es que tenemos una variedad tremenda entre los cítricos para una persona, como dices tú, más extrovertida, los florales, de pronto una persona más emocional, los abetos, los árboles para una persona más espiritual. O sea, tenemos de todo un poco que puedes escoger y definitivamente le puedes poner un toque muy personalizado. Y también depende un poco cómo nos sintamos, ¿verdad? Porque tú puedes ser una persona muy tranquila, pero puedes estar de subidón. O te has levantado muy activada, tienes mucho que hacer en ese día, oye, y a lo mejor ahí te apetece meter un cítrico, aunque tu aroma sea la lavanda, ¿no? Va vinculado también. Sí, totalmente. Es muy importante ver la necesidad que tienes en cada momento. Y poder usar los aromas, los aceites esenciales en un difusor, en un perfume o algo así para ayudarte en lo que necesites ese día. De pronto ese día, como dices tú, eres una persona extrovertida pero necesitas relajarte. O eres una persona relajada y necesitas de energía. Entonces todo eso lo puedes ir manejando con los aceites esenciales muy fácilmente. Porque tus clientes en Cata Esencial, ahora nos dices si quieres cómo te pueden localizar. ¿Tú ves que tienen detectada esa necesidad de que su hogar vaya un poco alineado también con lo que es su estilo de vida y con cómo son ellos? ¿Te demandan aceites para decir, oye, cuál es el aroma que mejor me puede ir para el hogar? ¿Tú crees que se está integrando dentro de todo lo que es el hogar la parte de la importancia que tienen los olores y los aromas? Sí, totalmente. En nuestra comunidad hablamos mucho de cómo cuidar eso, ¿no? De cómo ayudar a través de los aceites esenciales y los aromas mejorar o estar mejor de humor, relajar. Según tus necesidades, te pueden acompañar perfectamente los aceites esenciales. Y sí, está integrado. Y hay una cosa que nos preguntan siempre a las organizadoras profesionales, es como una pregunta recurrente, ¿no? El mal olor de la basura, ¿cómo se puede neutralizar? Sí. Porque hay, depende de lo que hayas comido, ¿verdad? Es un olor difícil de eliminar. ¿Cómo podemos ayudar con aceites esenciales? Pues, como digo, con un difusor en la cocina puedes poner algún aceite que tiene un olor fuerte, la menta, por ejemplo, mezclas con citronela, diferentes olores así que pueden neutralizar el olor. Y también para la basurera puedes poner un algodón con unas goticas de este aceite esencial en la parte de abajo de la basurera antes de poner la bolsa, y eso ayuda mucho también a neutralizar los malos olores. Bueno, pues ahí les dejamos ese truco, ¿verdad? Esa pauta para que lo vayan probando y lo vayan aplicando. Los aceites también nos hacen evocar lugares, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el campo y a veces pongo en casa aceites que me recuerden un poquito a eso, ¿no? Abetos, eucaliptos. Eso también tiene una fuerte vinculación, ¿verdad? El aroma. ¿Qué ideas podemos darles? Por ejemplo, para el campo o la naturaleza, ¿no? Si te gusta tener ese efecto en casa. Claro que sí. Es que por el sistema olfatorio que tenemos cuando olemos algo, está directamente vinculado a nuestro sistema límbico, que es donde están los recuerdos, las emociones. Y por eso tenemos esta sensación cuando pasamos por algún sitio e inhalamos algo o nos recuerda a nuestra niñez, a la cocina de nuestra madre, de nuestra abuela. Con esto mismo puedes hacer, como dices tú, si a ti te gusta mucho el campo, puedes ayudar a invocar esos recuerdos buenos con unos aceites esenciales, y lo puedes hacer con una mezcla que te ayuda a sentir agradable, ¿no? Y que te haga sentir que estás en paz, porque yo creo que en este momento mucha gente necesita esa paz. Y con los aceites esenciales, como digo, en un difusor, en un perfume, en un spray, puedes invocar estos olores que te ayudan a sentir esa tranquilidad. Te transportan a esos momentos que tuviste esa tranquilidad. ¿Y cómo conviven los aceites esenciales en hogares donde hay niños? Porque es verdad que en todas las indicaciones los aceites esenciales te dejan muy claro que utilices pocas gotitas, efectivamente, sí, porque son muy concentrados. Y hay madres que a mí me preguntaban, ¿y con niños no será muy fuerte? Pues si están constipados, ¿se puede poner algo en su habitación? ¿Cómo se llevan los aceites esenciales con los niños? Pues, como dices tú, muy diluidos. Es una cosa que puedes usar perfectamente desde que son bebés, pero primero, la calidad del aceite esencial es muy importante, y segundo, diluirlos, porque es muy importante tenerlos, como son tan concentrados como dices tú, aquí poco es más.
Vas de poco a más. Entonces puedes empezar con 2 goticas en el difusor, por ejemplo, y eso es más que suficiente para ayudar a poder pasar una mejor noche si están constipados, para poder ayudarles si están con poca energía, ayudarles si necesitan relajarse. Todo eso lo puedes ayudar con pocas gotas. Entonces va muy bien con los niños. Para las personas mayores, me voy ahora al otro extremo. ¿Hay algún aroma? Porque bueno, ya las personas mayores muchas veces tienen problemas respiratorios o tienen ya pues un cierto cansancio, un agotamiento. ¿Hay algún aroma que se les pueda aconsejar? ¿Son recomendables también los aceites esenciales? Sí, desde los 0 a los 99 años. Para todos, para toda la familia. Para más mayores, yo creo los abetos van muy bien, porque los abetos te ayudan también a conectar, ¿no? Te ayudan en tu sistema respiratorio, te ayudan a relajar, o sea, dan muchos beneficios. Yo creo los abetos, los cipreses, todo esto, los árboles pueden ayudar muchísimo. Muy interesante, nos quedamos con todo eso. Catalina de Cata Esencial, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchísimas gracias a ti, María. Pues hasta aquí hemos llegado con estos buenos aromas, esta buena energía que nos ha dejado Catalina. Cerramos aquí el programa. El próximo sábado vamos a hablar de cómo preparar nuestro hogar para recibir a la primavera. Os esperamos aquí en la sintonía de Radio Intereconomía de 10 a 11 de la mañana. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio y un feliz fin de semana. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz.